Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a esta videoclase de cavidades comunes a caricráneo. Específicamente en el día de hoy vamos a hablar de las principales cavidades comunes a caricráneo y en específico nos vamos a dedicar en mayor profundidad al estudio de la región infratemporal y de la fosa palatina. Los objetivos de esta clase son establecer la importancia de las regiones en estudio en la práctica clínica odontológica. Como segundo objetivo de la clase es reconocer las principales cavidades comunes a cara y cráneo en el ser humano. Y como tercer punto dentro de los objetivos de la clase es identificar los límites, comunicaciones y contenido de las fosas temporal, infratemporal y de la fosa palatina. ¿Por qué tiene tanta relevancia estas zonas que nosotros vamos a estudiar? Fundamentalmente por tres circunstancias que son de importancia clínica para el cirujano dentista. La primera de ellas es porque en este lugar o en este lugar de estudio, que es la región infratemporal y la fosa palatina, es un lugar donde las estructuras nerviosas, ¿cierto?, se van a ubicar y se van a distribuir. Por lo tanto, tiene una gran importancia desde el punto de vista de la distribución nerviosa y específicamente de y su correlato con lo que son las técnicas anestésicas de tipo tronculares para el manejo del dolor y para realizar procedimientos de tipo clínico. Segundo punto a destacar dentro de la relevancia clínica de esta zona, de la zona a estudiar, es que todas estas zonas son zonas donde se puede encontrar o se pueden difundir ciertos procesos infecciosos que son de origen dentario. Y como tercer punto, ¿cierto?, de importancia dentro del estudio de las regiones de las fosas comunes a caricráneo, ¿cierto?, es porque en estas regiones es específicamente donde se van a ubicar no todos, pero gran parte de los músculos craneomandibulares y del contenido vascular de importancia clínica. Músculos craneomandibulares, en definitiva, que se ubican en un espacio masticatorio en la región infratemporal y que lo van a subdividir, lo van a tabicar, y también la importancia clínica porque en este lugar se van a encontrar elementos de tipo vasculares sumados a los elementos de tipo nervioso que evidentemente tienen su relevancia desde el punto de vista en terapéutica, tanto de odontología general como a nivel de distintas especialidades. Bien, lo que ustedes ven en esta imagen es claramente un proceso infeccioso, que es algo que habíamos estado hablando, ¿cierto? Un proceso infeccioso localizado en la imagen de la derecha a nivel del cuello, ¿cierto?, que es lo que nosotros estamos viendo aquí en el círculo rojo, y en relación a la fotografía del lado izquierdo, un proceso infeccioso que se va a estar ubicando específicamente a nivel de la piel. Ambos procesos infecciosos no están ubicados evidentemente en ninguna de estas cavidades comunes, que es lo que trata la clase, pero sin embargo pudieron, dependiendo de la vía de difusión de procesos sépticos, haberse ubicado ahí ese proceso infeccioso y de manera indirecta haber tenido un recorrido al interior de los espacios de la cara y finalmente tener una difusión tanto hacia la región submandibular, que ya es una región de cuello, como a nivel de los tegumentos, a nivel de la región facial, y que evidentemente va a producir un daño importante tanto desde el punto de vista sistémico como desde el punto de vista local. Ahora, no todo el proceso infeccioso se va a presentar evidentemente una imagen a ese nivel, ¿cierto? O una difusión a nivel de las regiones más superficiales de la cara, y simplemente muchos se van a contener o van a tener una zona de difusión primaria y que posteriormente podrían llegar a comprometer tanto regiones profundas como regiones superficiales de la cara. Por eso es importante conocer estos cavidades comunes a cara y cráneo, porque son zonas donde pueden difundir los procesos infecciosos de origen dentario. Por ejemplo, en esta imagen, que es una imagen sacada del libro de Netter, se aprecia cómo puede ser la difusión de los procesos sépticos a partir de un diente que presenta alguna infección. Específicamente en la imagen que ustedes están viendo aquí a la izquierda, ¿cierto?, que está indicado con la flecha, está indicando en un corte frontal cuáles son los posibles espacios que pueden encontrar o hacia dónde se pueden ir los procesos infecciosos
en un diente, ¿cierto? Tanto un diente superior como un diente inferior, y que evidentemente van a comprometer distintos espacios. Lo mismo pueden ustedes apreciar en la imagen de la derecha, y fíjense cómo a partir de un proceso infeccioso de un tercer molar inferior, que es habitual aproximadamente entre los 18 o 23 años, que es cuando erupciona el tercer molar, el proceso infeccioso se puede dirigir tanto hacia las regiones superficiales como hacia las regiones profundas. Y cuando hablo de regiones profundas, en este caso me estoy refiriendo a las regiones, ¿cierto? A la región infratemporal, y que evidentemente esa región infratemporal, producto por la presencia de estructuras musculares como esta que estoy en este caso encerrando, que es el músculo pterigoideo medial, puede subdividir la región infratemporal en distintos espacios. Vale decir, y como a modo de resumen de esta diapositiva, que los dientes, cuando es que se infectan producto de un proceso cariogénico o producto de alguna condición pulpo-periodontal, evidentemente van a tener una vía de difusión de infección. Generalmente se localizan en territorios locales cercanos a la disposición de los dientes, pero en algunos casos, ¿cierto? Cuando el proceso infeccioso se proyecta más allá de estas zonas de difusión primaria, pueden comprometer zonas de difusión secundaria, que son evidentemente estas regiones profundas, como es la región infratemporal a nivel del espacio masticatorio. Otra importancia, ¿cierto?, del estudio de esta región es evidentemente la aplicación de técnica anestésica. En este caso estamos viendo dos técnicas anestésicas distintas. En la imagen de la derecha se puede observar una técnica anestésica que va dirigida al agujero palatino mayor para ubicarse fundamentalmente a nivel de la fosa pterigo-palatina, y de ese modo poder realizar una anestesia al nervio maxilar. Vale decir, es una técnica anestésica al nervio maxilar conocida como técnica de Carrea. En la imagen de la izquierda, ¿cierto?, lo que usted puede ver es una técnica anestésica, también llamada técnica de Carrea, esta que se encuentra aquí, para que no nos confundamos. Esa la estoy indicando con una flecha de color rojo, ¿cierto? Esa es una técnica llamada técnica de Carrea, técnica de Spix, ¿cierto? Para diferenciar a la anterior, que era la técnica de Carrea. Esta técnica de Spix lo que intenta hacer es, a través de la punción en distintos planos a nivel intraoral, dirigirse hacia la región infratemporal, específicamente a una subregión de la fosa infratemporal, que es la llamada fosa o región pterigomandibular, para poder realizar una técnica anestésica al nervio, a ramos nerviosos del nervio mandibular. En realidad la técnica anestésica de Spix busca la anestesia de tres troncos nerviosos, que es la técnica anestésica clásica, que es desde anterior hacia posterior, para el nervio bucal, nervio lingual y nervio alveolar inferior. Vale decir, en esta imagen tenemos dos de las principales técnicas anestésicas tronculares que se aplican en odontología. Una llamada técnica de Carrea, dirigida desde la cavidad oral por el foramen palatino mayor para dirigirse hacia la fosa pterigo-palatina, lugar donde se ubica el nervio maxilar. Y en la imagen de la izquierda usted puede ver la técnica de Spix para anestesiar a el nervio alveolar inferior, bucal y nervio lingual, que son ramos del nervio mandibular. Vale decir, con esta pura explicación yo les acabo de mencionar cuáles son los territorios de ubicación de los dos principales nervios del quehacer odontológico: nervio maxilar a nivel de la fosa pterigo-palatina y nervio mandibular a nivel de la fosa infratemporal. Bien, desde el punto de vista anatómico se conocen con el nombre de cavidades comunes a cara y cráneo a aquellas regiones anatómicas conformadas por piezas óseas que conforman el cráneo y por piezas óseas que van a estar conformando la cara. Evidentemente la división entre cráneo y cara muchas veces se hace de forma arbitraria, de forma pedagógica, con el objetivo de sistematizar el estudio de la cabeza ósea. Sin embargo, estas estructuras están conectadas, están articuladas, y la forma de una influye sobre la otra. Bien, es así que nosotros vamos a encontrar 5 cavidades comunes a cara y cráneo. No las vamos a estudiar todas el día de hoy, sin embargo es importante precisarlas. ¿Cuáles son las cavidades comunes a cara y cráneo? La órbita, cavidad nasal, fosa pterigoidea, fosa infratemporal y fosa pterigo-palatina.
La fosa pterigoidea corresponde o es la primera de las fosas o de las cavidades comunes a caricráneo que vamos a analizar. Es una pequeña cavidad, es muy pequeña, se ubica en el sector más posterior del macizo facial y está conformada específicamente por dos huesos. El primero de ellos corresponde fundamentalmente a, o el hueso que lo va a estar conformando en su mayor volumen, corresponde a el hueso esfenoide, específicamente a el proceso pterigoides, tanto con su ala medial como con su ala lateral, ¿cierto? En conjunto con el proceso piramidal del hueso palatino que se va a interponer entre ambas alas del proceso pterigoides. Vale decir, es una cavidad que mira hacia posterior, presenta su mayor dimensión en sentido vertical y la importancia de esta cavidad, ¿cierto? Adicionalmente, que se encuentra conformada por dos huesos, tanto por el esfenoides como por el hueso palatino, es que en esta cavidad se va a originar el músculo pterigoideo medial. Veámoslo como se ve en la imagen de la izquierda, donde se ve el cráneo, ¿cierto? Es una cavidad bastante amplia, ¿cierto? Aquí yo puedo apreciar claramente el ala lateral del proceso pterigoides, su ala medial, ¿cierto? Y fíjense cómo el proceso piramidal del hueso palatino, que aquí miren yo lo voy a estar dibujando, fíjense cómo todo el proceso piramidal del hueso palatino se introduce entre ambas alas de la pterigoides, en una zona específica que recibe el nombre de incisura pterigoidea. Importancia es que aloja al músculo o permite el origen del músculo pterigoideo medial, que es uno de los músculos craneomandibulares de importancia. ¿Sí? Veamos ahora o analicemos a la fosa temporal. La fosa temporal es esa fosa que quedó dibujada en la autoforma, ¿cierto? Es una fosa aplanada ubicada en la zona lateral del cráneo. Esta fosa va a estar conformada por cuatro huesos. En la zona antero superior, por el hueso frontal, que ustedes lo ven en la imagen de color azul, en el sector más posterior y superior por la porción más inferior del hueso parietal y la porción más inferior conformada por el ala mayor del esfenoides y por la porción escamosa del hueso temporal. Es una cavidad plana, ¿cierto? Que va a presentar dos líneas importantes, una línea temporal superior y una línea temporal inferior. La línea temporal inferior es aquella línea que permite o es el reflejo de la inserción de este músculo que se encuentra acá, que corresponde al músculo temporal. Vale decir, el músculo temporal con sus tres haces, con sus haces anteriores, con sus haces medios, con sus haces posteriores, se van a insertar prácticamente en la totalidad de la fosa temporal. Ahora, lo interesante de esta fosa temporal es que va a adquirir o adquiere un mayor tamaño o un mayor diámetro, más bien dicho, en el sector más anterior, en este sector aproximadamente, porque es en este sector en donde el músculo temporal también se va a engrosar. Y ese engrosamiento del músculo temporal es el engrosamiento que recibe el nombre de fascículo anteromedial del músculo temporal. Ahora bien, como ustedes ven en esta imagen, todas las fibras carnosas, ¿cierto? Todo el músculo temporal finalmente va a converger en una estructura tendinosa que es el tendón del músculo temporal, y este tendón del músculo temporal lo que tiene que hacer es salir de la fosa temporal y dirigirse hacia el proceso coronoide de la mandíbula. Por lo tanto, el tendón del temporal atraviesa a través del hiato zigómato temporal, vale decir, es el espacio que queda entre el proceso zigomático y la cara más lateral de esta fosa temporal. Eso recibe el nombre de hiato zigomato temporal, y es por este lugar en donde el tendón del músculo temporal tiene que atravesar desde la fosa temporal hacia la fosa infratemporal para finalmente insertarse en el proceso coronoides y en su proyección a nivel de la mandíbula en la cresta temporal. ¿Qué otro elemento vamos a encontrar en esta fosa temporal? Fundamentalmente vamos a encontrar en la zona más anterior, nuevamente a nivel del surco retrocigomático, aproximadamente a ese nivel que se está marcando en la imagen, tejido graso, ¿ya? Y específicamente parte del cuerpo adiposo de la mejilla. Es interesante este concepto porque el cuerpo adiposo de la mejilla no solamente se va a ubicar en las regiones superficiales, sino que puede proyectarse hacia las regiones más profundas, como es la región temporal. Entonces,
Resumiendo, es una fosa ubicada en la zona lateral del cráneo, conformada por 4 huesos, que comunica hacia inferior con la región infratemporal a través del hiato zigómato temporal. ¿Cuál es su principal elemento o cuál es su principal contenido? Fundamentalmente el músculo temporal. A esto nosotros le vamos a adicionar la fascia del músculo temporal, que se va a insertar en la línea temporal superior, y evidentemente todo lo que son los nervios y vasos temporales profundos, sumado a la arteria temporal superficial, que también se va a ubicar en esta región anatómica. Probablemente cuando hablemos de articulación temporomandibular en un próximo video, se podrá ver en profundidad esta fosa temporal, porque es interesante cuando los cirujanos maxilofaciales acceden a hacer la articulación temporomandibular, en donde parte de las incisiones se van a realizar o se podrían realizar a nivel de la fascia del músculo temporal. Vamos a nuestro tema de estudio del día de hoy. Fundamentalmente vamos a hablar en este caso de la fosa infratemporal. La fosa infratemporal, como se muestra en la diapositiva, va a estar reflejando o es una cavidad común que tiene una forma de pirámide, ¿cierto? Pero que en este momento no se encuentra completa. ¿Por qué? Porque en definitiva es una estructura que no va a presentar límites óseos tanto hacia inferior y hacia posterior. Por lo tanto, en realidad la forma que puede adquirir se me hace bastante compleja. Pero en estricto rigor se puede decir que es una pirámide con base superior, ¿cierto? Una pirámide de 4 lados, ¿cierto? Y con vértice inferior. Ahora bien, ¿cuáles son los límites de la región infratemporal? Hacia anterior va a presentar como límite a la tuberosidad del maxilar. Vale decir, esa zona que estoy marcando acá va a corresponder a la zona más anterior o a la pared anterior de la fosa infratemporal. Hacia medial, la fosa infratemporal va a estar delimitada específicamente por el proceso pterigoides del efenoide, vale decir, por la cara lateral del ala lateral del proceso pterigoides. Vale decir, justamente esa zona que corresponde a la zona de origen del músculo pterigoideo lateral. Adicionalmente, nosotros mirando esta imagen podríamos establecer que otro elemento que se ubica por medial con respecto a la fosa infratemporal va a corresponder a la fosa pterigopalatina, que es justamente la otra cavidad común que nosotros vamos a analizar en esta clase. ¿Cuál será su límite lateral? Como en esta imagen nosotros retiramos la mandíbula, no podemos ver el límite lateral, pero en estricto rigor va a corresponder a la rama mandibular, vale decir, la cara medial de la rama de la mandíbula. Hacia superior, su techo, ¿cierto? Que en definitiva es la base de esta pirámide, es una estructura que se encuentra conformada por dos porciones. Una porción más medial, que va a estar conformada por la porción horizontal, ¿cierto? Del efenoides, y que nosotros la indiqué aquí, ¿cierto? Con esta autoforma, y que habitualmente nosotros la podemos individualizar en esta porción. Fíjense en la imagen del lado izquierdo cómo estoy individualizando la porción ósea o el techo de la región infratemporal. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad el techo de la región infratemporal presenta dos porciones. Una porción medial, que sí va a presentar una estructura ósea, y una porción lateral en que no presenta un techo realmente, sino que va a corresponder a la zona de comunicación con la fosa temporal, y es lo que nosotros conocíamos con el nombre de hiato zigómato temporal. Eso que yo le estoy indicando con una X correspondería a el hiato zigómato temporal. Vale decir, techo conformado por ala mayor del efenoide, eso es su porción horizontal, y hacia lateral por el hiato zigómato temporal. ¿Cuál será la cara posterior de esta pirámide? En estricto rigor, y desde el punto de vista óseo, que es lo que trata esta clase, no presenta una pared posterior. Esta pared posterior se va a completar, ¿cierto?, en un individuo vivo cuando nosotros hacemos o incorporamos, ¿cierto?, los tejidos blandos. ¿Cuáles tejidos blandos? El músculo pterigoideo medial y la glándula parótida. Y en estricto rigor tampoco va a presentar una pared inferior, porque esta pared inferior también va a estar siendo
otorgada por tejidos blandos. Vale decir, esta región infratemporal, desde el punto de vista óseo, solo presenta pared anterior, medial, lateral y superior, evidentemente su porción más medial, dejando la cara posterior o pared posterior y pared inferior libre cuando yo hago el estudio desde el punto de vista óseo, pero que en una persona viva evidentemente eso se va a complementar, esa fosa o esa fosa infratemporal, con la presencia de los tejidos blandos que acabamos de estudiar. Bien, en esta imagen, ¿cierto? Vamos a poder ver o podemos ver claramente a la fosa infratemporal en todo su esplendor, ¿cierto? Hacia anterior, fíjense, la tuberosidad del maxilar, ¿cierto? Conformando la pared anterior. Hacia medial, aquí se los voy a marcar con una cruz, el ala lateral de la cara lateral, o sea, la cara lateral del ala lateral del proceso pterigoides. Y fíjense que como el cráneo está levemente inclinado, yo también puedo ver parte del techo de la fosa infratemporal, que a ese nivel está conformada por la porción horizontal del ala mayor del efenoides. Ahora, si yo giro un poco más el cráneo, y es lo que yo puedo apreciar en la imagen de la derecha, voy a poder apreciar las dos porciones del techo de la fosa infratemporal, vale decir el hiato zigomatotemporal y la porción ósea del ala mayor del efenoides. Lo interesante también de esta imagen es que yo ya puedo empezar a observar ciertas fisuras y ciertos orificios que van a corresponder a las zonas de comunicación de esta fosa infratemporal. Vale decir, nosotros en la diapositiva anterior estudiamos los límites, pero siempre tenemos que tener en consideración y bajo el contexto de que estas cavidades están comunicadas, que van a existir fisuras y orificios que van a comunicar una región con respecto a la otra. Ahora bien, bajo ese concepto es que yo en esta imagen, fíjense, voy a individualizar una estructura que se ubica en el sector más anterior y superior de la región infratemporal, que corresponde a la fisura orbitaria inferior, ¿sí? Y evidentemente hacia medial otra estructura u otra fisura que corresponde a la fosa pterigo-palatina, que es la que usted está viendo ahí. Ahora, en realidad, estas dos fisuras que yo acabo de dibujar, tanto la fisura orbitaria inferior como la fisura pterigo-maxilar, que es el punto de entrada a la fosa pterigo-palatina, ahí se me produce un continuo, ¿ya? Porque en realidad la fosa pterigo-palatina también va a estar en comunicación directa con la fisura orbitaria inferior. Entonces, a través de la fisura pterigo-maxilar, la fosa infratemporal va a comunicar con la fosa pterigo-palatina, y a través de la fisura orbitaria inferior, la región infratemporal va a estar comunicando con la órbita. O sea, esas son dos de las comunicaciones de la región infratemporal. A esa nosotros tenemos que sumar la comunicación superior, que se me produce a través del hiato zigomatotemporal, con la región temporal. Ahora bien, vámonos hacia los orificios. Yo encuentro aquí un orificio, que es el de mayor tamaño, y otro orificio más pequeño, cercana a la espina del efenoides. El primer orificio, de mayor tamaño, de forma ovalada, llamado agujero oval, y el agujero más pequeño, ¿cierto?, llamado foramen o agujero espinoso, ¿ya? En el caso del foramen oval, ¿cierto?, es la zona por donde el nervio mandibular va a atravesar desde el cráneo hacia la cara. Por lo tanto, otra comunicación o una comunicación hacia superior de la región infratemporal es con fosa craneal media, por donde va a atravesar el nervio mandibular. Y por el agujero espinoso, que es el agujero que se encuentra inmediatamente hacia posterior, es un pequeño foramen, ¿cierto?, por el cual va a atravesar la arteria meningia media desde la región infratemporal hacia endocráneo. Por lo tanto, también es una zona de comunicación de fosa infratemporal con fosa craneal media. Por lo tanto, y a modo de resumen,
La fosa infratemporal va a presentar límites, va a presentar comunicaciones, y dentro de las comunicaciones que nosotros hemos visto, en este caso vamos a encontrar 4 comunicaciones. Comunicación hacia la órbita a través de la fisura orbitaria inferior, comunicación hacia la fosa pterigo-palatina a través de la fisura pterigo-maxilar, comunicación hacia fosa temporal a través del hiato cigomato-temporal y comunicación hacia fosa craneal media a través del foramen oval y a través del agujero o foramen espinoso. Veamos esta otra imagen. Esta otra imagen es bastante interesante porque fíjense que aquí yo tengo incorporado en lo que ustedes pueden ver la rama de la mandíbula. O sea, tengo a una mandíbula articulada en su fosa mandibular y tengo un estilete que va a estar atravesando, fíjense, desde las regiones faciales hacia la fosa infratemporal. ¿Qué me quiere decir esta imagen? Esta imagen me quiere decir que también va a existir una comunicación hacia lateral. Y esa comunicación hacia lateral va a estar dirigida fundamentalmente hacia la región parótido-macetérica. ¿Por qué? Porque este estilete que ustedes ven en esta imagen, ¿cierto?, puede llegar o acceder hacia la región infratemporal porque el estilete puede atravesar, ¿cierto?, o puede ubicarse entre el proceso coronoides que se ubica acá y el proceso condilar, específicamente en una zona que recibe el nombre de incisura mandibular. Vale decir, si uno a un paciente le dice que abra suavemente la cavidad oral, yo coloco una aguja pasando o atravesando sus tejidos faciales, ¿cierto? Yo eventualmente podría atravesar con esa aguja por la incisura mandibular y finalmente acceder hacia la fosa infratemporal. Eso es cuando yo tengo que realizar una técnica anestésica extraoral. Las necesidades de técnicas anestésicas extraorales son cada vez menores, pero esa es una vía de comunicación o una vía eventual que yo podría realizar, es una vía artificial en que yo podría acceder hacia la región infratemporal. Ahora bien, si yo me pregunto cómo acceden los nervios y la arteria maceterina hacia el músculo macétero, la respuesta es que acceden desde la región infratemporal hacia la región parótido-macetérica o específicamente hacia la zona del macétero a través de la incisura mandibular. Por lo tanto, sí corresponde a una comunicación de la región infratemporal. Esta es una comunicación hacia lateral. Por lo tanto, tenemos comunicaciones hacia anterosuperior con órbita, comunicaciones hacia superior con fosa craneal media, comunicaciones hacia medial con fosa pterigo-palatina, otra comunicación hacia el superior con la fosa temporal a través del hiato cigomato-temporal y adicionalmente una comunicación hacia lateral a través de la incisura mandibular hacia la región parótido-macetérica.